Mi esposa pensó que no me iría hasta que llegó y solo encontró silencio, el silencio de una ausencia que gritaba más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido, más fuerte que todas las palabras que había lanzado al viento sin considerar si dolían o no. La llave estaba sobre la mesa, en el mismo lugar donde, años atrás, había estado nuestro anillo de bodas. Dejé una carta breve, no necesitaba más, porque mi silencio hacía tiempo que había hablado por mí. Quien ama no prueba suerte con la infidelidad. Fue la única frase que escribí con la seguridad de quien por fin comprendió que el amor verdadero también sabe irse cuando ya no se le respeta. Cuando entró y lo vio todo vacío, cuando se dio cuenta de que los armarios eran demasiado amplios, las perchas con muy poca ropa, las habitaciones sin mi presencia, no lloró. Al menos, no ese día. Lo sé porque, si lo hubiera hecho, me habría llamado. Pero no lo hizo. Estaba orgullosa. Demasiado orgulloso para reconocer el error de haberlo destruido todo por alguien que ni siquiera fue capaz de quedarse cuando pasó la novedad. Ella creía que lo nuestro era inquebrantable, que aunque cometiera errores, me quedaría, que el amor me cegaría. Y durante mucho tiempo, eso fue exactamente lo que pasó. Me quedé. Perdoné. Poco a poco me fui anulando, sofocado por disculpas sin peso, besos fríos y la disimulada ausencia de presencia. Cuando me di cuenta de que vivía con una desconocida que seguía fingiendo ser mi esposa, ya era demasiado tarde. La traición ya no era una posibilidad, era una realidad con olor, sabor y nombre. Me traicionó en silencio, con miradas de reojo, con sonrisas que no eran para mí, con mensajes borrados y promesas vacías. Lo descubrí. No de la forma cinematográfica que se ve por aquí. Ni con fotos, ni vídeos, ni siquiera con instantáneas. Lo descubrí de la forma más cruel, al darme cuenta de que la mujer que dormía a mi lado ya no me deseaba, que evitaba mi mirada, que dudaba en tocarme. Lo descubrí cuando intenté abrazarla por sorpresa en la cocina y se apartó como si mi tacto le incomodara. Lo descubrí cuando vi en el reflejo del espejo del baño un móvil vibrando con un nombre que juraba no recordar. Y cuando mintió, mirándome a los ojos, fue peor que si se lo hubiera confesado. Ahí comprendí que ya no me amaban y que mi corazón estaba siendo utilizado como cinta de correr para otro viaje. Me traicionó con la confianza de quien creía que no me iría, que creía que una disculpa, una cena improvisada o una noche de sexo bastarían para borrar el dolor que me dejaba en el pecho cada día. Durante semanas, la observé en silencio. No la confronté. Quería ver hasta dónde llegaba. Y fue demasiado lejos. Inventaba excusas vacías, diciendo que necesitaba espacio, que estaba confundida, que era trabajo. Fingí creerle. Pero por dentro, cada vez que salía por la puerta diciéndome, volveré pronto, algo dentro de mí moría. Hasta que un día, me desperté, la miré durmiendo y no sentí nada. Ni odio, ni amor. Solo agotamiento. Un vacío tan profundo que me hizo levantarme, hacer la maleta con calma, dejar la carta e irme sin mirar atrás. Ella intentó continuar su romance con su amante, lo sé. Porque la gente cree que quienes engañan encuentran algo mejor, más fuerte, más real. Pero la verdad es que quienes engañan solo huyen de sí mismos. Su amante era lo opuesto a mí, impulsivo, superficial, oportunista. Y cuando el sabor de lo prohibido perdió su brillo, hizo lo que todos hacen, desapareció. Ella estaba sola. Sin su amante, sin mí, sin nuestro hogar, sin nuestra historia. Fue entonces cuando vino a buscarme. Habló de anhelo, habló de arrepentimiento, dijo que no sabía lo que hacía, que estaba perdida, que se sentía vacía. Me escribió cartas que ella misma nunca leería. Me envió grabaciones de audio de ella llorando en mitad de la noche. Se presentó en el edificio donde vivía. Me esperó afuera con flores y promesas. Pero ya había conocido a alguien más. Alguien que me miraba como si fuera mi hogar, no una prisión. Alguien que no necesitaba mentir para estar a mi lado. Con ella, el silencio era ligero. Su presencia era tranquila. Su tacto era natural. Con ella, entendí que el amor no debe doler, no debe ser una competencia de vanidad u orgullo. La perdoné. A la otra. No para volver, sino para liberar mi corazón. Y, el día que nos volvimos a encontrar cara a cara,
con los ojos aún cargados de recuerdos, intentó besarme. Quizás esperaba que mi cuerpo reaccionara como antes, que mi corazón se acelerara. Pero todo lo que sentí fue paz. Paz porque ya no amaba a quien me había hecho daño. Paz porque ya no cargaba con la culpa de no haber sido suficiente. Paz porque me había ido en el momento adecuado. Me aparté con dulzura. Me miró como si viera el final. Porque era el final. Dijo, sueño contigo todas las noches. Respiré hondo. Ya ni siquiera recuerdo tus ojos. Se derrumbó. Eso fue todo. Seguía atrapada en lo que destruyó. Y yo ya era libre. Pero lo que hizo después, bueno, eso fue lo que realmente me sorprendió. Porque a veces, quienes traicionan no pueden aceptar la pérdida. Y cuando el dolor golpea, algunos intentan desesperadamente aferrarse al pasado, aunque sea demasiado tarde. Fue en ese momento que me di cuenta de que no solo había perdido nuestro amor. ¿Se había perdido a sí misma? Y ahí fue cuando, la historia realmente comenzó. Bienvenidos al canal. Aquí no romantizamos ni nunca apoyamos ningún tipo de traición, todas las historias contadas son ficticias, creadas con el objetivo de mostrar, de forma realista e intensa, cómo la infidelidad destruye hogares, sentimientos y vidas enteras. La moraleja es clara, quienes hacen trampa pueden arrepentirse, pero no siempre tendrán una segunda oportunidad. Prepárense para escuchar una historia ahora, chocante, emocionante y inolvidable. La verdad duele, pero hay que decirla. Se conocieron una tarde cualquiera, en un café escondido entre altos edificios y calles bulliciosas. Él se llamaba Daniel y ella Isabela. Ninguno de los dos sabía, en ese momento, que ese encuentro aparentemente sencillo cambiaría el curso de sus vidas. Él era un hombre discreto, con una mirada serena que ocultaba tormentas que hacía tiempo que habían sido domadas. Trabajaba en arquitectura, apasionado por las formas, los espacios y los silencios bien situados. Vivía observando detalles que la mayoría pasaban por alto, la forma en que alguien sostenía un vaso, la vacilación de un gesto, el silencio entre una palabra y la siguiente. Ella, en cambio, era intensa. Una publicista creativa y ambiciosa, llena de ideas que latían en su mente. Tenía una sonrisa fácil y una presencia que iluminaba cualquier habitación. A diferencia de él, hablaba con las manos, los ojos, todo su cuerpo. Era el tipo de mujer en la que todos se fijaban al entrar en una habitación, pero pocos se atrevían a acercarse. Daniel se acercó. La conversación de ese día duró más de lo que nadie imaginó. Empezó con un comentario sobre el tiempo y terminó con ambos riendo con historias de la infancia, como si se conocieran de toda la vida. No había prisa. Estaban construyendo algo que parecía sólido, con la calma de quien se ha equivocado antes y ahora quiere acertar. Las reuniones se hicieron frecuentes, los cafés se convirtieron en cenas, las cenas en trasnoches divididos entre películas, almohadas y planes. Antes de que se dieran cuenta, ya vivían juntos, compartiendo no solo su casa, sino también sus vidas. Su rutina se amoldó a la presencia del otro. Daniel aprendió a lidiar con la impulsividad de Isabela, y ella llegó a admirar la calma con la que él equilibraba todo a su alrededor. Tenían diferencias, sí. Pero fue precisamente en ellas donde encontraron su equilibrio. A Isabela le gustaba el movimiento, las fiestas con amigos, la música alta y la gente a su alrededor. Daniel prefería los ambientes tranquilos, las cenas para dos, el silencio después de un largo día. Con el tiempo, se adaptaron. Él empezó a aceptar invitaciones a eventos que antes habría evitado, y ella aprendió a respetar los momentos en los que él simplemente quería estar en casa, acurrucado en el sofá con un libro o viendo una película antigua. No fue inmediato. Discutían, momentos en los que parecían hablar idiomas diferentes. Pero al final, volvieron a elegirse. Se disculparon, aprendieron de sus errores y siguieron adelante. Había amor. Un amor que, incluso en medio de los desacuerdos, seguía creciendo. La boda se celebró después de 3 años juntos. Fue una ceremonia pequeña, rodeado solo de familiares y amigos cercanos. Daniel no quería nada ostentoso, e Isabela aceptó. Ella llevaba un vestido ligero y vaporoso, sin brillos ni ostentación. Él llevaba un traje gris claro, con un pañuelo azul en el bolsillo, regalo de su madre. Cuando ella entró,
sonrió como si fuera la primera vez que la veía. Y quizás, de alguna manera, lo fue. Intercambiaron votos escritos a mano. Prometieron lealtad, respeto y complicidad. Prometieron afrontar los cambios que el tiempo traería, los buenos y los malos momentos, el aburrimiento y la rutina. Esa noche, creyeron cada palabra. Los primeros meses de matrimonio fueron como una prolongación de su noviazgo. Todo era nuevo y, a la vez, familiar. La casa, ahora suya, se fue amoldando poco a poco a su vida en común. Fotografías de viajes, libros amontonados, vasos olvidados en el fregadero, notas pegadas en la nevera con frases como, no olvides comprar el pan, y, te quiero. Tenían una dinámica que funcionaba. Compartían tareas, sueños, facturas, días buenos y malos. Daniel seguía siendo un hombre tranquilo y metódico que se perdía en proyectos y modelos, pero que se aseguraba de dejarle un café recién hecho cada mañana. Isabela seguía agitada, pero ahora parecía más centrada, más madura, más compañera. Le gustaba presumir de su marido ante sus amigas como si fuera un trofeo. Estaba orgullosa de él. Del hombre recto, silencioso y leal que tenía a su lado. Pero el tiempo, con su capacidad para esculpir imperfecciones, comenzó a poner a prueba los contornos de su relación. No hubo un solo momento en que las cosas comenzaran a cambiar. Fue sutil. Pequeños gestos, ausencias casi imperceptibles, cambios de tono. Daniel empezó a trabajar más, involucrado en un gran proyecto que requería trasnochar, plazos ajustados y una concentración extrema. Isabela, por su parte, se sumergió de lleno en el ritmo frenético de la publicidad, en eventos, campañas, reuniones nocturnas, viajes cortos. Los dos estaban ocupados construyendo futuros, pero sin darse cuenta, comenzaron a distanciarse en el presente. Las conversaciones disminuyeron, el contacto se hizo menos frecuente. Las comidas juntos se volvieron poco frecuentes. No por falta de amor, sino por un exceso de distracciones. A pesar de esto, todavía había buenos momentos. Se reían de chistes privados, veían series en el sofá, intercambiaban miradas cómplices. A veces, dormían abrazados como antes. Pero estos eran momentos espaciados, intercalados con largos silencios y agendas apretadas. Isabela extrañaba el principio, esa versión de Daniel que lo dejaba todo para verla, que escribía notas sorpresa, que improvisaba desayunos en citas al azar. Daniel, por su parte, se esforzaba por mantener lo que habían construido, incluso cuando se sentía agotado. No lo decía, pero percibía su inquietud. Como si algo dentro de ella buscara más, incluso sin saber qué. Incluso hablaron de ello. Una noche, tras una discusión tonta sobre dónde cenar, se sentaron en el sofá y guardaron silencio durante unos minutos. Entonces ella dijo que sentía que eran diferentes, que quizás solo era una etapa. Él estuvo de acuerdo. Dijo que todas las parejas pasan por etapas, que lo importante era no olvidar lo que los unió. Hicieron planes para viajar, para reconectar. Lo intentaron. Pasaron un fin de semana lejos, lejos de todo. El viaje estuvo lleno de risas, vino y hermosos paisajes, pero a su regreso, la vida cotidiana se apoderó de ellos. Y el silencio entre ellos regresó, más denso que antes. Aún así, no había peleas constantes. No era una relación tóxica ni agresiva, ni marcada por una traición evidente. Era, en cierto modo, el tipo de crisis que muchas parejas enfrentan. Una crisis silenciosa, compuesta de desajustes emocionales, expectativas tácitas y necesidades reprimidas. Daniel seguía amando a Isabela. Amaba cómo se arreglaba el pelo cuando estaba nerviosa, el sonido de su risa cuando veía algo realmente tonto, cómo inventaba apodos para todo. E Isabela, a pesar de la incomodidad que sentía, seguía amando al hombre que la hacía sentir segura, protegida y respetada. Pero en el fondo, había algo que ambos evitaban afrontar, la posibilidad de que el amor por sí solo no fuera suficiente. Daniel creía en la estabilidad. Creía que el compromiso era más importante que los malos momentos, que la lealtad era la base de todo. Nunca dudó de haber tomado la decisión correcta al casarse. No buscaba la emoción fuera del matrimonio, no buscaba la aprobación de los demás. Para él, Isabela era la elección definitiva. Y así,
Incluso en los momentos en que ella parecía distante, él permanecía. Intentaba estar presente, aunque no supiera cómo alcanzarla. Era de los que amaban en silencio, con pequeños gestos, sin grandes gestos, pero con profundidad. Isabela, en cambio, se dejaba llevar por la intensidad. Necesitaba sentirse viva, deseada e impulsada. Disfrutaba de los retos, sentía cómo se le aceleraba el corazón. Y lo que antes era consuelo ahora le parecía rutina. Lo que antes era estabilidad ahora le parecía predecible. No lo decía en voz alta, ni siquiera para sí misma. Pero lo sentía. A veces miraba a Daniel y se preguntaba si seguía siendo la mujer que él amaba, o solo la compañera con la que compartía su vida. No podía evitar admirarlo, pero empezaba a preguntarse si eso era suficiente. Los días transcurrían. Ambos seguían con sus rutinas, atravesando las semanas como si cumplieran compromisos. Aún había sonrisas, aún había respeto. Pero algo invisible se había instalado entre ellos. Un vacío que crecía lentamente, alimentado por silencios y falta de valentía para expresar sus verdaderos sentimientos. Daniel no podía verlo todo con claridad, pero lo presentía. Tenía miedo de hacer preguntas cuyas respuestas tal vez no quisiera oír. Isabela, por su parte, creía que era solo una etapa, que todo volvería a la normalidad, que era solo el estrés del trabajo, que necesitaban tiempo. Y, en ese tiempo, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Empezó a salir más a menudo, a pasar más tiempo fuera de casa. Él decía que necesitaba respirar, que el trabajo era exigente. Daniel lo respetaba. Siempre había sido así. Confiaba en ella. No veía motivos para desconfiar de ella. Creía que su amor era lo suficientemente fuerte como para soportar los cambios. Nadie imaginaría que, tras las sonrisas cansadas y los abrazos cortos, algo mucho más profundo estaba a punto de suceder. Y mientras él planeaba renovar el apartamento y revitalizarlo, Isabela tomó decisiones que lo cambiarían todo para siempre. Decisiones que ella misma desearía no haber tomado más tarde. Pero en ese momento, aún no lo sabían. Seguían allí. Juntos, bajo el mismo techo. Durmiendo uno junto al otro. Creyendo, o fingiendo creer, que el amor bastaba. Esa noche parecía normal, como tantas otras. Daniel llegó a casa antes de lo habitual, exhausto tras un día atiborrado de planes, cálculos y plazos que descuidaban el tiempo de la gente. Encontró la casa en silencio, la luz de la sala encendida, pero ni rastro de Isabela. No se preocupó de inmediato. Había tenido una semana ajetreada, diciendo que estaba involucrada en una nueva campaña y que tendría que hacer horas extras. Él la creyó. Siempre lo había hecho. Dejó su mochila en la esquina del sofá, fue a la cocina, abrió el refrigerador y cogió una botella de agua. Miró a su alrededor. Todo parecía estar en su lugar. Quería preparar la cena. Consideró preparar su pasta favorita. Pero se rindió. El hambre se había instalado en algún lugar entre el tráfico y la decepción que no podía nombrar. Isabella llegó tarde, sin avisar. Abrió la puerta con la cautela de quien no quiere despertar a nadie. Le sorprendió verlo allí, tumbado en el sofá con la televisión encendida y los ojos entornados. Sonrió como si nada fuera de lo normal, diciendo que el trabajo se había alargado demasiado, que la reunión se había retrasado, que los plazos los agobiaban a todos. Daniel solo asintió, fingiendo creer en la precipitación del destino, en la aleatoriedad de una rutina cruel. Pero había algo en su mirada que lo inquietaba. Algo nuevo. Una cierta cautela para no decir demasiado, un miedo a comprometerse con sus propias palabras. No dijo nada. Se levantó, se despidió y se durmió. Pero tardó horas en cerrar los ojos. El tiempo pasó más denso después de ese día. Las ausencias se hicieron más frecuentes. Las cenas para dos fueron reemplazadas por mensajes breves y encuentros fallidos. Daniel, aunque quería mantener la confianza, comenzó a notar las señales. Isabela evitaba las conversaciones profundas, su celular nunca estaba fuera de su mano, siempre en silencio, siempre boca abajo. Los abrazos duraron menos, los besos se volvieron automáticos. Ella estaba nerviosa, siempre con prisa, irritada por la más mínima cosa.
Y él, a pesar del dolor que comenzaba a germinar en su pecho, eligió el silencio. Un silencio que transmitía dignidad, pero también un miedo cobarde a descubrir lo que ya presentía. Una noche, tras otra ausencia, llegó a casa oliendo a algo diferente. Un olor que no pertenecía a su casa, un olor que Daniel no reconoció. Dijo que había salido a tomar algo con un amigo del trabajo, que necesitaba despejarse. Él no la cuestionó. Solo la miró. Una mirada que contenía más palabras que cualquier conversación. Ella apartó la mirada. Fue directa al baño. Se encerró durante 20 minutos. Cuando salió, tenía los ojos húmedos, pero lo achacó al cansancio, al estrés y a la presión. Daniel sonrió con ternura, sin ira, sin presión. Y eso la afectó más que un escándalo. En medio de la creciente distancia, decidió intentar recuperar lo que una vez fue. Planeó una velada especial. Preparó la cena, encendió velas y puso la música que ella solía bailar en tiempos más felices. Le envió un mensaje para que regresara temprano. Ella respondió con un emoji apresurado, diciendo que lo intentaría. Daniel esperó. Pasaron las horas. La comida se enfrió. Las velas se consumieron por completo. Y cuando ella finalmente llegó, con una disculpa rutinaria y un beso en la frente, algo dentro de él se derrumbó por completo. Ella notó el estado de ánimo y le preguntó si estaba enojado. Él lo negó. Solo dijo que estaba cansado. No por el día. Por esto. Por la distancia entre ellos. Ella no respondió. Subió a su habitación y se durmió delante de él. Daniel permaneció en la sala más de una hora, en silencio. Pensando en lo doloroso que es ver a alguien alejarse y no saber cómo recuperarlo. Pensando en lo solo que es compartir la vida con alguien que ya no comparte tus sueños. Poco a poco, la falta de respuestas fue reemplazada por certezas. Se fijó en detalles que antes había ignorado. La ropa diferente, las sonrisas que no usaba en casa, los mensajes ocultos a los que respondía. Ya no necesitaba pruebas. Sentía en su cuerpo, en su alma, que había alguien más en la historia. Pero aún así, se negó a invadir, a observar, a buscar. La verdad, por obvia que fuera, solo tendría valor si salía a la luz por sí sola. Entonces llegó el fin de semana de la boda de un amigo en común. Ambos fueron invitados. Decidieron ir juntos para reconectar. El viaje transcurrió en silencio. Durante el trayecto, intentaron hablar de temas neutrales, pero el peso del subtexto siempre estuvo presente. En la fiesta, ella se alejaba con frecuencia, diciendo que iba a saludar a alguien, que necesitaba atender algo por teléfono. Daniel se quedó con los demás invitados, manteniendo una sonrisa cortés mientras observaba desde lejos a la mujer que una vez había sido la certeza más hermosa de su vida, ahora perdida en distracciones que ya no lo incluían. De regreso, el silencio invadió el coche. Ella dormía apoyada en la ventanilla, él conducía con la mirada fija en la carretera y el corazón entregado a recuerdos que ya no le bastaban. Al llegar a casa, apenas se miraron. Ella fue directa a la ducha. Él se quedó en la sala, otra vez. Y fue esa noche, con el sonido del agua corriendo arriba, que decidió abrir el cajón de la mesita de noche. No para buscar nada en particular, sino por impulso. Dentro, encontró una vieja nota, de esas que ella solía dejar en sus primeros años. «Eres mi paz», decía. Daniel la leyó y sonrió. Una sonrisa amarga y resignada. Porque en ese momento, supo que ya no estaba. En los días siguientes, surgieron confirmaciones de detalles que ya no podían ignorarse. Una llamada inesperada, un mensaje olvidado en la pantalla, un nombre que ella fingió no reconocer. Y, sin embargo, él no explotó. No exigió explicaciones, no hizo preguntas. Simplemente observó. Con el dolor de quien ama y comprende que lo están abandonando, no brutalmente, sino con desinterés. La traición se reveló sin fanfarrias, sin escándalo. Llegó como una lenta comprensión, un veneno diluido con el tiempo. Daniel no lloró. Sintió rabia, vergüenza, tristeza. Pero sobre todo, lamentó algo que seguía vivo, pero que ya no latía igual. Sabía que si hablaba, ella lo negaría.
Si se lo exigía, huiría. Así que decidió no decir nada. Empezó a guardar pequeñas cosas. Libros, camisas, recuerdos. Poco a poco, se preparó para irse. No por orgullo, sino por amor propio. Porque comprendió que ya no podía luchar solo por dos. Y entonces, una noche cualquiera, después de una cena en la que apenas había probado la comida, él simplemente la observó. Ella se reía de algo en su teléfono, distraída, despistada. Él se levantó y dijo que necesitaba irse un rato. Ella solo asintió. No preguntó dónde ni por qué. No se dio cuenta de que ese era el principio del fin. Esa misma noche regresó a casa y escribió la carta. Unas pocas líneas. Palabras elegidas con precisión quirúrgica. No había odio. Solo una despedida. Dejó el anillo sobre la mesa, junto a la llave. Hizo las maletas en silencio. Se fue antes del amanecer. Y ella solo se daría cuenta horas después, al llegar a casa y encontrar el vacío. Pero lo que haría después de eso, era algo que Daniel aún no podía imaginar. Y lo que vendría después, lo cambiaría todo. El mensaje de voz llegó 2 meses después de su partida. No había nombre, solo un número desconocido. Daniel escuchó el primer segundo y reconoció de inmediato el tono de su respiración antes de que dijera una palabra. Lo borró. No respondió. Ella insistió una semana después con otro mensaje, esta vez escrito, largo, fragmentado, lleno de frases apresuradas y palabras que intentaban sonar firmes pero pedían una respuesta. Él no respondió. Ya se había despedido. Continuó reconstruyendo su vida con cautela, sin prisas, sostenido por la ligereza de no cargar ya con el peso de un amor maltratado. Poco a poco, fue llenando de paz el espacio a su alrededor. Había encontrado a alguien que no le hacía dudar de su propia presencia. Alguien que no lo comparaba, que no exigía versiones inalcanzables, que simplemente lo miraba con la verdad. Isabela intentó fingir que estaba bien. En redes sociales, publicaba sonrisas, frases motivadoras y café a solas con subtítulos sobre libertad y empezar de nuevo. Pero en su interior, el sonido de la puerta cerrándose la noche anterior aún resonaba como un trueno. Él ya no dormía bien. El silencio de la casa la inquietaba, ya no era descanso, era ausencia. Los detalles de su tiempo juntos regresaban en lapsos tortuosos, el café dejado en la mesa, la camiseta doblada en la esquina de la cama, la voz profunda deseándole buenas noches incluso en los días en que apenas hablaban. Ahora se daba cuenta de que nada de eso era pequeño. Y cuanto más pasaba el tiempo, más comprendía que no era solo anhelo. Era culpa. Una mañana, tras días de luchar con su dignidad, decidió buscarlo. Esperó fuera del edificio donde sabía que ahora vivía. No estaba segura de si seguiría allí, pero era su último intento. Cuando lo vio cruzar la calle, se le aceleró el corazón. No pareció sorprendido. Simplemente se quedó frente a ella, con la mirada serena y cansada de quien ya conoce la trama. Se tragó las lágrimas que amenazaban con brotar. Dijo que necesitaba hablar. Él dudó un segundo, pero finalmente la dejó. Fueron a un café cercano. Ella habló despacio, como si cada frase fuera una cuerda floja. Dijo que no tenía excusas, que solo quería ser escuchada. Daniel mantuvo la mirada fija en él, sin interrumpir. Dijo que había cometido errores, que se había dejado llevar por una ilusión fugaz, que había creído que se estaba perdiendo algo por ser demasiado estática. Que, en el fondo, el problema no era él. Era ella. Siempre lo había sido. Confesó que había intentado quedarse con el otro hombre después de su separación, pero que él la había descartado con la misma frialdad que había sentido cuando dejó a su propio marido. Dijo que había probado el amargo sabor de la indiferencia y que, por primera vez, comprendió el dolor que había causado. Daniel respiró hondo. Dijo que ya lo sabía. Que no necesitaba una explicación. Que la traición no era solo física, sino emocional. Que no se trataba solo del otro hombre, sino de todas las veces que había elegido estar en cualquier lugar menos allí. Lloró. Dijo que lo sabía, que solo estaba tratando de reclamar lo único verdadero que alguna vez había tenido. Cuando se hizo el silencio entre ellos, él se puso de pie.
Dijo que no había odio. Solo cansancio. Que ella había perdido la oportunidad de intentarlo mientras él aún no intentaba. Ya no. Desesperó. Le pidió que escuchara solo una cosa más. Y allí, frente al hombre que había sido su esposo, decidió decirle lo que nunca le había revelado a nadie. Con voz temblorosa, dijo que había algo que él tal vez necesitara saber. Algo que cambió por completo su perspectiva de todo después de su partida. Dijo que, semanas después de la ruptura, en un ataque de dolor y arrepentimiento, decidió buscar consuelo en uno de los pocos amigos que le quedaban. Se estaba desmoronando, su vida estaba hecha pedazos, y llamó a un viejo amigo, alguien que había frecuentado su casa cuando aún estaban casados. Alguien que siempre había estado ahí. Fueron a tomar algo, a hablar, ella solo quería distraerse. Pero a lo largo de la noche, entre desahogos y recuerdos sin resolver, este amigo le reveló algo que casi la hizo vomitar de nervios. Confesó que el hombre con el que había estado involucrada, su amante, había hecho una apuesta con él meses antes. Una apuesta estúpida y cruel, que podía alejarla de su marido. Que solo la conquistaría mediante el desafío. Dijo que, para su amante, ella nunca había sido más que un capricho, un trofeo para exhibir ante una apuesta ganadora. Que nunca hubo sentimientos. Solo manipulación. Isabela se sintió invadida, humillada, utilizada. Y lo peor de todo, se dio cuenta de que había traicionado al único hombre que realmente la amaba para vivir una mentira creada por la vanidad de otra. Daniel no reaccionó de inmediato. Mantuvo la postura, pero sus ojos se llenaron de pesadez. Esto era más de lo que esperaba oír. No preguntó nada. Se quedó mirando al suelo durante largos segundos. Cuando finalmente levantó la vista, le preguntó si sabía de la apuesta mientras aún estaban juntos. Ella lo negó con vehemencia. Dijo que solo lo descubrió después, que si lo hubiera sabido antes, quizá no habría tenido el valor de mirarse al espejo. Pasó semanas intentando comprender cómo pudo haberlo tirado todo por alguien tan superficial. Y ahora, al ver a Daniel con otra mujer, viviendo en paz, se dio cuenta de que había perdido más de un matrimonio. Había perdido su propia identidad. Daniel entonces dijo, con una voz más firme que nunca con ella, que el problema no era el amante. Nunca lo fue. Que el verdadero error era suyo, por dejarse llevar por la vanidad, por no reconocer el valor de quien la amaba profundamente. Dijo que, en el fondo, lo que más le dolía no era la traición, sino la certeza de que sabía lo que hacía y aún así decidió irse. Que el amor exige decisiones diarias, y ella eligió alejarse tanto tiempo que, cuando decidió regresar, él ya se había ido. Lloró como si intentara expulsar la culpa por la boca. Intentó tocarle la mano. Le rogó que no la dejara sola con esa carga. Pero Daniel simplemente se puso de pie. Dijo que no podía cargar con su dolor también. Que había aprendido a amarse en el silencio de la soledad que ella dejó atrás. Y que ahora estaba con alguien que lo elegía cada día. Sin duda. Sin vanidad. Sin apuestas. Se sentó allí, llorando suavemente, como si incluso llorar fuera demasiado tarde. Comprendió que ninguna disculpa podría borrar lo que había destruido. No era solo el matrimonio. Era la admiración, la confianza, la historia. Lo había perdido todo por algo que ni siquiera era cierto. Y ahora, lo veía con claridad, no había vuelta atrás. Esa noche, Daniel regresó a casa. Lo recibió un abrazo sereno, una mirada sincera, un verdadero hogar. Y fue allí, en ese momento de silencio, que comprendió, el amor verdadero no grita. Se marcha cuando ya no lo cuidan. Pero aún quedaba algo por suceder. Algo que ella haría, algo que lo cambiaría todo una vez más. 2 días después de aquella conversación en el café, Daniel recibió un mensaje inesperado. Era breve, frío, casi directo: necesito darte algo que aún es tuyo. ¿Puedo hacerlo en persona? Consideró ignorarlo, pero decidió responder. No por ella, sino por él. Quería cerrar el tema por completo. Quedó en verse en un parque donde solían pasear los domingos, no por nostalgia, sino porque sabía que había suficiente espacio, físico y emocional, para terminar cualquier cosa con dignidad. El día estaba nublado,
el cielo de un gris que parecía reflejar lo que aún quedaba entre ellos. Isabela llegó con un abrigo que él recordaba bien. Uno que usaba en las noches frías, cuando aún se sentaban uno junto al otro en el sofá sin necesidad de decirse nada. Llevaba una bolsita y un sobre. Se acercó vacilante, como si cargara con el peso de cada decisión equivocada. Le entregó la bolsa sin decir palabra, pero no le ofreció el sobre. Se sentaron en silencio en uno de los bancos de madera cerca del sendero. Él le agradeció el contenido de la bolsa y se preparó para despedirse, cuando ella dijo que aún faltaba algo. Sacó el sobre de su bolso con manos temblorosas. Hay algo aquí que nunca me he atrevido a mostrarte. No es un intento de justificarme. Es simplemente una verdad que también te pertenece. Tomó el sobre, sin abrir, y simplemente asintió. Estaba a punto de guardarlo y seguir adelante, pero ella insistió. Léelo ahora. Por favor. Había algo en su tono que sonaba más a súplica que a insistencia. Con cuidado, rasgó el lateral del sobre y sacó lo que parecía ser una carta manuscrita, en páginas ya arrugadas en los bordes. La letra era suya, pero había algo en ella que parecía provenir de otra Isabela. Uno que quizás nunca hubiera conocido por completo. La lectura comenzó lentamente, y en las primeras líneas, su expresión cambió. Había escrito esa carta semanas antes de que él se fuera de casa, cuando aún estaban juntos. Fue una efusión privada, una silenciosa súplica de ayuda que nunca llegó. Habló de un dolor interno que no podía explicar, una inquietud constante, una sensación de haberse perdido a sí misma. Describió una soledad que surgía incluso a su lado, incluso en su cama compartida, incluso en las mañanas que compartían café. Dijo que no sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de ella se había derrumbado, y que todo lo que hizo a partir de entonces fue un intento desesperado por reencontrarse consigo misma. La carta era confusa, cruda y dolorosa. No era una justificación de la traición, no lo mencionó directamente, pero había una angustia que clamaba por ayuda. Daniel terminó de leer, aferrando las páginas con las manos. Respiró hondo y, al levantar la vista, ella lo observaba con lágrimas que no caían. Dijo que había guardado esa carta porque, en el fondo, sabía que era demasiado tarde, que había cruzado la línea. Que sabía que él merecía más que esa maraña de inseguridades que ella llamaba alma. Ni siquiera fui leal a mí misma, dijo con voz débil. Y terminé destruyendo lo único que me mantenía en pie. No respondió de inmediato. Lo estaba asimilando. Sintió una especie de triste compasión, un lamento silencioso por todo lo que podría haber sido diferente, pero también la certeza inmutable de que ya no había espacio para ellos. No confiaste en mí con tu dolor. Elegiste perderte sola. Y me perdiste con él, dijo, sin ira. Solo con una melancolía madura. Entonces confesó lo que aún faltaba por decir, lo que Daniel jamás imaginó. Dijo que, semanas antes de que él se fuera de casa, su amante había empezado a distanciarse, tratándola con desprecio, como alguien que había cumplido un rol y ahora era prescindible. Dijo que intentó insistir, que intentó hacerle ver en ella lo que Daniel veía, pero él solo rió. Dijo que ya no le interesaba, que la apuesta había terminado y que ahora ella era solo otro error. Y entonces, con lágrimas en los ojos, reveló que incluso había rogado atención. Que se había humillado, que había perdido el poco orgullo que le quedaba. Que cuando se dio cuenta de lo bajo que había caído, comprendió que no era solo una mujer engañando a su marido. Era alguien que ya no sabía lo que significaba la dignidad. Daniel se quedó en silencio. El viento agitaba las hojas a su alrededor, y el sonido de los pasos distraídos de los corredores creaba una banda sonora que contrastaba con la intensidad del momento. Se levantó lentamente. Guardó la carta en el sobre y la miró fijamente durante varios segundos. No solo me perdiste, Isabela. ¿Te perdiste a ti misma? Y eso es lo que más duele. Ella no intentó impedir que se fuera. Simplemente lloró en silencio. Se quedó allí, en el banco, viéndolo alejarse con la misma calma con la que siempre caminaba hacia todo lo que amaba. En los días siguientes, intentó reconstruirse. Buscó terapia, se alejó de las redes sociales y cortó vínculos con personas que le recordaban decisiones que prefería olvidar. Empezó a escribir. Intentó transformar su dolor en palabras,
como una forma de redención tardía. Ya no buscaba a Daniel. Comprendía que él estaba en otra vida, con otra mujer, con otros planes. Pero en el fondo, albergaba la secreta esperanza de que, algún día, al menos recuperaría su admiración, su respeto. Sabía que el amor se había ido. Pero aún quedaba algo por salvar. Quizás a ella misma. Daniel, por su parte, vivió un proceso diferente. En silencio, sanó sus cicatrices con tiempo y cariño. La mujer con la que ahora estaba lo comprendía con dulzura. Sabía cuándo hablar y cuándo simplemente quedarse. No le preguntaba sobre el pasado por curiosidad morbosa. Simplemente lo aceptaba como parte del camino que lo condujo hasta ella. No hablaba mucho de lo vivido, pero lo aferraba a todo. Había aprendido a mirar atrás sin ira, pero con firmeza. Sabía que la paz que ahora tenía no era solo suerte. Era el resultado de decisiones difíciles. Como irse, aunque amaba. Como no regresar, aunque perdonaba. Un año después de aquel último encuentro en el parque, Daniel recibió una invitación inesperada. A una exposición de arte local donde, entre los artistas independientes, estaría Isabela. Ahora usaba un apellido diferente, firmando solo con su nombre y una inicial. Curioso, y sin decírselo a nadie, fue. No por ella, sino por sí mismo. Quería ver hasta dónde había llegado con el dolor que decidió transformar. Al llegar, vio una serie de pinturas y textos breves escritos a mano, todos abordando los temas de la ausencia, la reconstrucción, la culpa y la esperanza. En uno de los paneles, una frase: cuando perdí lo que más amaba, me di cuenta de que lo que quedaba de mí necesitaba ser reconstruido con lo que quedaba. No había firma. Pero él lo sabía. Ella lo vio de lejos. No se acercó. Simplemente lo observó, con lágrimas en los ojos y una leve sonrisa de gratitud. Daniel, al notarlo, asintió brevemente. Y luego se giró, caminando hacia la salida. En ese instante, ya no hubo dolor. Solo recuerdo. Y aunque todo estaba en su lugar, aún quedaba una última pieza que el destino insistía en mover. Algo que, incluso después de tanto esfuerzo, aún tenía que suceder. Y sería más inesperado que cualquier cosa que ambos hubieran enfrentado jamás. Daniel salió de la galería con el paso firme de quien sabía que ya no quedaba nada que lo atara al pasado, pero su corazón aún se conmovía por todo lo que esas imágenes y palabras habían reavivado. No se trataba de amor, ni de añoranza. Se trataba de humanidad. Por primera vez desde el final, vio a Isabela no como la mujer que lo traicionó, sino como una persona que, a pesar de haber destruido todo lo que tenían, intentaba, de alguna manera, resurgir de las cenizas de sus propios errores. Y allí, en ese pequeño gesto de reconocimiento silencioso entre ellos, hubo más cierre que cualquier carta, conversación o discusión podría haber proporcionado. Hubo dignidad en la forma en que ella no intentó acercarse, y hubo compasión en la forma en que él no la ignoró. En los días siguientes, Daniel volvió a su rutina habitual. Dividía sus días entre el trabajo, los libros, los paseos y los momentos con su nueva pareja, quien le ofrecía un amor sin ruido, sin exigencias ocultas, sin el peso de un pasado sin resolver. Aún era pronto para hablar de un futuro definitivo, pero ya no necesitaba protegerse con sospechas ni callar por miedo a ser malinterpretado. Todo fluía con naturalidad, como si finalmente lo hubiera abrazado una paz que no provenía del otro, sino de su propia reconstrucción. Seguía pensando en Isabela, pero sin dolor. Pensaba en todo lo vivido como si observara una vieja fotografía, distante, quieta, intocable. Isabela, por otro lado, experimentaba el proceso más lento y solitario de la reparación personal. Desde la exposición, había empezado a recibir elogios por su arte, pero ninguno parecía suficiente para llenar el vacío que se había forjado. Sus noches seguían interrumpidas por recuerdos que afloraban sin previo aviso, y a veces despertaba con su nombre entre los dientes, como un susurro de arrepentimiento indescifrable. Reconstruir su identidad había sido una tarea ardua, y aunque ya no buscaba el perdón, anhelaba algo que no podía nombrar. Sabía que su amor estaba en otra parte, que su oportunidad de formar parte de su vida se había esfumado, pero algo en su interior aún esperaba, aún anhelaba, aún quería ser vista de otra manera, no por la versión que había destruido, sino por la que intentaba construir ahora, incluso en ruinas.
Fue en este contexto que ocurrió lo inesperado. Meses después de su reencuentro en la galería, Isabela recibió una llamada de un número desconocido. Contestó con inquietud, y al otro lado, una voz femenina serena pero firme se presentó. Era la pareja actual de Daniel. No habló con arrogancia ni ironía. Dijo que sabía quién era Isabela, que estaba al tanto de todo lo sucedido, pero que llamaba por una simple razón: quería pedirle que, por respeto a su proceso de reconstrucción, se abstuviera de tener más contacto. La voz no era celosa. Solo transmitía el cansancio de quien también había enfrentado otras pérdidas. Dijo que veía cuánto había sufrido Daniel y que, ahora que por fin estaba bien, cualquier rastro persistente del pasado solo lo arrastraría de vuelta a un dolor que ya no merecía sentir. Isabela le dio las gracias. Él se disculpó, aunque no había hecho nada desde que lo descubrieron. Dijo que lo entendía, que lo respetaría. Pero cuando colgó, sintió que el suelo se le hundía. Por primera vez, no por arrepentimiento por la traición, sino porque se dio cuenta de que la habían reemplazado por completo. No como un número, como una presencia, sino como un recuerdo. Se había convertido en una sombra. Y aunque ya no quería recuperar ese amor, fue entonces cuando comprendió que la consecuencia de su decisión no era solo perder a alguien, sino ser olvidada por él. Entonces empezó a reflexionar sobre el verdadero valor de sus decisiones. Sobre qué buscaba, en realidad, al engañarla. Comprendió que nunca fue la amante, ni el momento, ni la aventura. Fue un intento desesperado por escapar de una insatisfacción que ni siquiera podía nombrar, una carencia que creó al sabotear todo lo que tenía. Y el dilema moral se impuso con toda su fuerza: ¿cómo puede alguien que ha hecho tanto daño convertirse en mejor persona? ¿Cómo puede uno seguir viviendo con dignidad cuando es plenamente consciente de que ha herido irreparablemente a la única persona que le dio amor verdadero? La respuesta no venía de afuera. Y ella lo sabía. Tendría que llevar el dolor como una compañera silenciosa, no para martirizarse, sino para recordarse a diario lo que elegiría hacer de otra manera, si pudiera. Daniel, a su vez, vivió una situación inesperada con su nueva pareja. Durante una conversación tranquila en casa, ella reveló que temía convertirse simplemente en la cura de un corazón herido. Con madurez, declaró que no quería competir con los recuerdos, que quería ser elegida no solo por la paz que ofrecía, sino por la mujer que era. Daniel escuchó en silencio, reflexionó y luego, con la calma de quien ha sufrido demasiado, afirmó que la había elegido por completo, no como compensación, sino como una decisión libre. Dijo que era plenamente consciente de lo que había perdido, pero que eso no disminuía en absoluto el valor de lo que tenía ahora. Que no vivía comparando, sino aprendiendo. Y que con ella, todo era nuevo. No porque el pasado se hubiera borrado, sino porque por fin podía vivir sin tener que huir de él. Esta conversación redefinió su relación. Empezaron a construir una base aún más sólida, sin miedo a hablar de sus sombras, sin miedo a admitir sus vulnerabilidades. Ambos comprendieron que el amor no es una línea recta, sino una serie de caminos que se cruzan, se pierden y se reencuentran. Y Daniel ya no guardaba rencor. Solo aprendió lecciones. Isabela, al enterarse por conocidos de que Daniel estaba bien, se permitió sonreír, incluso con lágrimas en los ojos. No porque aún lo deseara, sino porque, al menos, estaba segura de no haberle destruido la vida por completo. Saber que él había reconstruido su felicidad la ayudó a sobrellevar su propia ruina. Y aunque nunca más podrían volver a conversar, sintió, de alguna manera, que él la había liberado el día que no la perdonó por regresar, sino por dejarla irse con lo que le quedaba de dignidad. Meses después, una tarde de invierno, Isabela recibió un paquete anónimo en casa. Era un libro de tapa dura sobre arte y dolor emocional. Dentro había una dedicatoria sencilla y sin firmar: el dolor solo se convierte en cicatriz cuando aceptamos que es parte de la piel, no del alma. Sostuvo el libro contra su pecho durante largos minutos en silencio. No necesitaba saber quién lo enviaba. Sabía suficiente. Ese era el punto final. Definitivo. Y aunque aún quedaban vestigios de lo que una vez fue, ahora había algo más importante: la conciencia de lo que nunca volvería a ser. Mientras tanto, Daniel observaba el mundo con nuevos ojos. Había vuelto a viajar, explorando lugares con los que solo había soñado. A su lado,
una mujer que no lo completaba, sino que lo abrumaba. Alguien que le recordaba a diario que el amor no debería ser una lucha constante por merecerlo, sino un espacio seguro para existir. Y aunque el recuerdo de Isabela afloraba de vez en cuando, era solo eso, un recuerdo. Sin peso, sin dolor, sin añoranza. Pero incluso cuando todo parecía resuelto, se avecinaba un acontecimiento inesperado. Una casualidad de la vida, o quizás una prueba final del destino. Algo que demostraría que, incluso después de tanto dolor, aún quedaba una verdad por revelar. Y esta, a diferencia de todas las demás, no surgiría de palabras ni cartas, surgiría de un encuentro. De una mirada. De un detalle imposible de ignorar. Era una tarde típica, de esas en las que el viento trae un frío extraño incluso bajo un cielo despejado, cuando Daniel, sin planearlo, entró en una pequeña librería del centro. No era el tipo de lugar que frecuentaba a menudo, pero ese día, algo lo atrajo allí. Caminó por los estrechos pasillos, respirando el olor agridulce a papel viejo y madera húmeda. Pasó los dedos por los lomos como si buscara un recuerdo, no un libro. Se detuvo frente a una estantería de fotografía urbana, abrió un ejemplar y se sorprendió al ver, en las primeras páginas, una imagen en blanco y negro que reconoció de inmediato. Era una calle discreta, con una farola inclinada junto a un puesto de flores y un reflejo en el cristal que, por casualidad, capturó al propio Daniel al fondo. Esa foto había sido tomada sin su conocimiento, quizá meses atrás. En la esquina inferior de la imagen, la firma, I. M. Rocha. Sabía quién era. Y se le cerró la garganta con una angustia que no era tristeza ni dolor. Era asombro. El dependiente notó su expresión alterada y se acercó. Daniel preguntó con cautela si la fotógrafa pasaba a menudo por allí. El joven lo confirmó, diciendo que ella entregaba ejemplares todos los meses y que a veces se quedaba horas en ese mismo rincón de la librería. Le dio las gracias, devolvió el libro a la estantería y se fue. No se le había ocurrido buscarla, pero algo se había despertado en su interior. Chance seguía tocando sus heridas con dedos curiosos. Y aunque todo se había resuelto entre ellos, ese retrato no lo dejaba en paz. 2 días después, recibió una llamada de su hermano, invitándolo a una comida familiar. Era el cumpleaños de su sobrina y la casa estaría llena. Trajo a su nueva compañera, quien ya era parte de las reuniones familiares, habiéndose integrado con naturalidad y sin esfuerzo. El almuerzo fluía entre risas e historias de la infancia cuando, al salir a respirar en el jardín, Daniel vio a una mujer parada en la acera de enfrente. No formaba parte de la fiesta, ni parecía una coincidencia. Era Isabela. Llevaba una bolsa con un paquete, vacilante, visiblemente nerviosa. Cruzó la calle. Los dos se miraron fijamente durante unos segundos que parecieron minutos. Ella sonrió con tristeza y dijo que se había enterado del cumpleaños de su sobrina por una amiga en común. No quería entrometerse ni causar molestias. Simplemente quería dejar un regalo, como una forma discreta de mantener vivo un buen recuerdo, incluso de lejos. Daniel le dio las gracias con la mirada. Allí ya no había espacio para largas conversaciones. Tomó la bolsa y, antes de regresar, le preguntó si estaba bien. Ella dudó, pero respondió con sinceridad: intento convertirme en alguien que ya no destruya lo que ama. Él asintió y se despidió. Regresó a la fiesta y le dio el regalo a su hermana, sin dar más detalles. Pero durante el resto de la tarde, esa frase resonó en su cabeza con el peso de algo aún inconcluso. Al día siguiente, la pareja de Daniel comentó sobre la mujer que había visto en la acera. Le preguntó con indiferencia si era ella, su ex. Él lo confirmó. Ella no mostró celos. Simplemente reflexionó en voz baja: hay gente que se pasa la vida intentando arreglar las cosas después de cometer demasiados errores. Pero algunas heridas no sanan porque se las sigue tocando. Él no respondió. Sintió que la herida ya no dolía, pero seguía existiendo. E incluso sin sangrar, la cicatriz seguía latiendo después de unos días. Unas semanas después, Daniel recibió una oferta de trabajo en otra ciudad, muy lejana. Se trataba de un proyecto de vivienda sostenible, algo con lo que había soñado durante años. Su nueva pareja, al enterarse, lo apoyó de inmediato. Le dijo que podía seguir trabajando a distancia y que no le importaba el cambio.
Pero antes de aceptar, Daniel sintió que necesitaba romper el ciclo de una vez por todas. No por ella, ni por sí mismo, sino porque no quería arrastrar ningún eco del pasado a este nuevo capítulo. Concertó una cita con Isabela. Le propuso tomar un café en un lugar neutral, lejos de todo lo que conocían. Ella aceptó sin dudarlo. Llegó puntual, vestida con algo sencillo, casi sin pretensiones, como si ya supiera que no era un reencuentro, sino una despedida definitiva. Daniel fue directo. Dijo que se iba. Que aceptaba un nuevo reto, en otra ciudad, que volvería a empezar, con valentía y verdad. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Dijo que sabía que esto pasaría. Que era inevitable. La ciudad era demasiado pequeña para dos personas que cargaban con tanta historia sin resolver. La conversación fluyó con fluidez, sin exigencias, sin intentos. Isabela explicó que empezaría a dar clases de fotografía en una escuela local, que estaba escribiendo un libro de crónicas visuales, que había aprendido a vivir sola y que, por primera vez, estaba en paz con la soledad. Antes de despedirse, Daniel dijo que la perdonaba. No solo por la traición, sino por todas las veces que se ocultó de él, todas las veces que fingió que todo estaba bien cuando no era así. Perdonó incluso las cosas que ella nunca supo. Lloró en silencio. Luego dijo que él era el amor más grande que había conocido. Y que, aunque lo había perdido, ese amor la había moldeado. Me destrozaste al dejarme, pero fue precisamente ese corte el que me hizo ver quién era. Sonrió con empatía. Dijo que, en cierto modo, ambos estaban vivos de nuevo por dentro. No como antes, no juntos, sino libres. El abrazo fue breve, firme y sin promesas. Y luego, cada uno siguió su camino. En los días siguientes, Daniel finalizó los preparativos de la mudanza, empacando no solo objetos, sino también recuerdos. Llevó pocas pertenencias, dejando atrás todo lo que ya no tenía sentido. Su nueva vida comenzaría con ligereza, como debía ser. Ya no había culpa, ni dolor, ni resentimiento. Solo la certeza de haber sobrevivido a lo que casi lo destruyó. Mientras tanto, Isabela caminaba por las calles como si por fin se perteneciera a sí misma. Había dejado de esconderse tras la culpa y los fracasos iniciales. Ahora, caminaba con la frente en alto, aún sabiendo que algunas puertas nunca volverían a abrirse. Ya no las necesitaba. Había comprendido, de primera mano, lo que significa perder a alguien por no saber cómo cuidarlo. Y esta sería la luz que guiaría las decisiones que tomaría a partir de entonces. Pero el destino, con su irónica precisión, aún le tenía reservada una última escena. Algo tan sutil como definitivo. En su última noche en la ciudad, con las maletas hechas, Daniel salió a dar un paseo solo. Se detuvo frente a un kiosco que siempre pasaba sin ver. Entre las revistas y libros olvidados, vio una foto en la portada de una publicación cultural local. Era él. O mejor dicho, su reflejo. La misma imagen de la librería, ampliada, con un texto al lado: el momento en que no sabemos que nos ven es el que más nos revela. Junto a él, el nombre completo de Isabela. Sonrió, sin sorprenderse. Compró la revista, la dobló con cuidado y la guardó en su maleta. Hubo un cierre. No con palabras ni reencuentros, sino con arte. Un registro del pasado capturado por alguien que, incluso en sus errores, supo ver la verdad. Y Daniel comprendió que, a pesar de todo, había belleza en lo vivido. Porque incluso los amores fallidos pueden transformarnos profundamente. A la mañana siguiente, se fue. Con él, ya no llevaba el peso de un fin, sino la ligereza de un nuevo comienzo absoluto. En la nueva ciudad, Daniel se topó no solo con calles desconocidas, sino con un nuevo ritmo de vida. Era como si todo lo anterior hubiera sido una larga preparación para lo que ahora comenzaba. El proyecto que lo trajo aquí requería no solo su habilidad técnica, sino también la sensibilidad para comprender lo que los lugareños querían en cada línea, cada pared, cada espacio. El trabajo ocupaba buena parte de sus días, pero no era una huida. Era una verdadera entrega. En su tiempo libre, exploraba pequeños cafés, ferias de libros y bosques tranquilos. Había encontrado una especie de equilibrio interior,
la paz que solo llega tras sobrevivir a un amor que se desmorona. La mujer a su lado permanecía presente, pero sin sofocarlo. Respetaba sus pausas, abrazaba sus silencios y caminaba a su lado como si no exigiera un lugar, sino una parte de cada espacio. Era lo opuesto a la inquietud que lo había marcado durante tantos años. Y con ella, Daniel aprendió que el amor no se trata de una intensidad que quema, sino de una constancia que calienta. Isabela, mientras tanto, continuaba su solitario camino hacia la reconstrucción. La vida no la perdonaba fácilmente. Por mucho que intentara seguir adelante, los ecos seguían resurgiendo. Algunas amistades se perdieron en el camino, otras resistieron con esfuerzo. Sus padres, emocionalmente distantes, intentaron apoyarla lo mejor que pudieron, pero el resentimiento de su madre era evidente, no por las decisiones que había tomado, sino por todo lo que Isabela había destruido por orgullo. Aún así, persistió. Enseñaba con pasión, enseñando a sus alumnos a ver el mundo a través de lentes que captaban emociones, no solo imágenes. Y, en cada clase, vertía un poco de la sensibilidad que ella misma había tardado años en descubrir. Sus fotografías comenzaron a ganar espacio en pequeñas exposiciones, hasta que una prestigiosa galería la invitó a presentar una individual. Era su oportunidad de consolidarse como artista. Pasó noches en vela preparando las pinturas, eligiendo cada toma como si contara capítulos de una historia que nadie conocía, pero que todos vivirían en primera persona. Y entre las imágenes expuestas se encontraba una serie titulada Lo que el amor no ve. Eran retratos silenciosos de rostros ausentes, espacios vacíos, sombras contra la luz. Y en el centro de la galería, el único cuadro con alguien visible, Daniel, retratado de espaldas, en el preciso instante en que entró en aquella librería meses atrás. El pie de foto simplemente decía, el momento en que ya no me pertenecía. La exposición fue un éxito. Los críticos elogiaron la profundidad emocional, la narrativa delicada, el dolor transformado en arte. Pero para Isabela, el reconocimiento se mezcló con un vacío irreparable. Porque nada de eso le devolvió lo que realmente perdió. Estaba donde quería estar profesionalmente, pero sin nadie con quien compartir sus logros. El público aplaudió, pero el silencio en la casa cuando regresó fue ensordecedor. Por la noche, acostada en una cama enorme, recordó detalles que antes le habían parecido insignificantes, la forma en que Daniel se arremangó la camisa, el sonido de la puerta al cerrarse lentamente para no despertarla, las notas dejadas en el refrigerador con letra torcida. Ninguno de estos recuerdos dolió violentamente. Doleron sutilmente. Porque fue en los detalles donde se perdió a sí misma, y fue también allí donde comprendió, demasiado tarde, el valor de todo lo que tenía. Un año después de que Daniel se mudara, Isabela se enteró por un amigo en común de que se había casado. No hubo una gran ceremonia ni se repartieron invitaciones. Fue un evento íntimo, entre amigos cercanos y familiares. La boda no se anunció en redes sociales, no fue noticia. Pero sucedió. Y al enterarse, Isabela no lloró. No gritó, no se enfureció. Se sentó en el sofá, se abrazó las rodillas y guardó silencio. Fue un silencio que dolió, sí, pero también le dio un cierre. Porque en ese momento, supo con absoluta claridad que todo lo que pudo haber sido, ya no era. Que el amor que recibió con lealtad y dedicación había encontrado un nuevo hogar, y que ella, al dejarlo escapar, había allanado el camino para que otra mujer lo amara como se merecía. Y aunque esto la destrozó por dentro, también le ofreció un último regalo, la verdad desnuda, cruda e innegociable de que la traición no solo destruye a la otra persona, sino que destruye lo mejor de quien la comete. Daniel, ya casado, vivía días tranquilos. Su nueva esposa era su alma gemela, alguien que había aprendido de su propio dolor y, por lo tanto, reconocía el valor de la lealtad. Juntos, construyeron un hogar donde el pasado no era tabú, pero tampoco protagonista. Hablaban abiertamente de los traumas que cargaban, de los fracasos que experimentaron antes de conocerse. Y fue precisamente esta honestidad la que los unió. Un domingo por la tarde, mientras regaba las plantas del balcón, confesó que le había costado mucho tiempo volver a dejarse amar. Dijo que se había vuelto escéptico del amor. Ella lo miró con ternura y respondió, no vine a convencerte de que volvieras a amar. Vine a acompañarte hasta que tuvieras ganas de intentarlo. Daniel sonrió y, por primera vez en mucho tiempo,
comprendió que era posible ser feliz sin miedo a perderlo todo de nuevo. Porque ahora conocía el valor de cada gesto y se entregó conscientemente, ya no con ingenuidad. Isabela siguió escribiendo. Sus textos, publicados en columnas de revistas, empezaron a atraer lectores fieles. Escribía sobre relaciones humanas, sobre errores, sobre nuevos comienzos. Hablaba con la franqueza de quien había cometido demasiados errores y tuvo que reinventarse para no desmoronarse por completo. Nunca nombró a nadie, nunca expuso a nadie. Pero en cada texto, había un dolor delicadamente entretejido, un intento sincero de transmitir la lección que había aprendido de su propia sangre: amar a alguien requiere valentía, pero ser leal requiere carácter. Recibía mensajes de lectores que decían haber cambiado de actitud tras leer sus palabras, personas que habían revertido decisiones impulsivas, que habían pedido perdón, que habían elegido con más conciencia. Y, de alguna manera, esto la sanó un poco por dentro. Aún así, sabía que por mucho que escribiera, nunca recuperaría lo perdido. Pero tal vez, ayudando a otros a evitar cometer el mismo error, podría transformar su culpa en propósito. Pasó el tiempo. Daniel y su esposa decidieron adoptar una niña. El proceso fue largo, lleno de etapas emocionales, visitas y entrevistas. Pero al final, sostuvieron en sus brazos a una niña de ojos curiosos y sonrisa tímida. Y en ese instante, Daniel comprendió que todo lo que había vivido, el dolor, la pérdida, la traición, lo había preparado para ese momento. El dolor no había sido en vano. Le había enseñado a reconocer el valor del amor puro, del compromiso silencioso, del gesto que habla más fuerte que cualquier promesa. Isabela, al enterarse de su adopción, escribió un texto que nunca publicó. Lo guardó para sí misma. En él, decía: perder a alguien que te ama es como dejar caer una copa de cristal e intentar recoger los fragmentos con las manos. Sangras, te cortas los dedos y, al final, te queda la sensación de que podrías haberte aferrado mejor. Hoy he aprendido a manejar con cuidado todo lo que llega a mi vida. Porque sé lo que es ver algo romperse y no poder arreglarlo. Esta historia trata sobre decisiones. Sobre las pequeñas traiciones cotidianas, aquellas que comienzan con miradas desviadas, palabras no dichas, presencias que se convierten en ausencias sin previo aviso. Trata sobre cómo la traición a menudo no comienza con el acto en sí, sino con la negligencia, con la falta de consideración hacia la otra persona y la relación. Daniel siguió adelante, no por venganza, sino por amor propio. Isabela se quedó, no como castigo, sino como consecuencia. Y al final, ambos aprendieron que la vida exige con precisión quirúrgica cada decisión tomada sin conciencia. Si has llegado hasta aquí, comenta, ¿qué habrías hecho en el lugar de Daniel? ¿Y en el de Isabela? Tu opinión es importante, déjala en los comentarios. Y, por supuesto, si te conmovió esta historia y quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esto realmente ayuda a que nuestro trabajo siga creciendo. Y antes de concluir, una reflexión: la traición no solo destruye una relación. Erosiona el respeto, mata el amor, borra la admiración y deja cicatrices invisibles que ni siquiera el tiempo puede sanar por completo. Nadie engaña por accidente, y nadie sale ileso. Toda decisión tiene un precio, y algunas, irreparables. Este canal no admite ningún tipo de traición. Nuestras historias existen para demostrar que la lealtad es una elección, y que quienes no eligen amar bien suelen aprender demasiado tarde el valor de haber sido amados.